¿Cómo están? Es un gusto saludarlos por esta vía. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema muy importante y que está muy de moda en nuestros tiempos y se refiere a la gestión del cambio. Recientemente acabo de terminar de leer un artículo de Juan Ferrer, súper interesante, que trata sobre este tema y creo que vale la pena que profundicemos un poco más sobre este tema. Para empezar, tenemos que entender que la vida es un proceso de cambio constante, es decir, estamos expuestos todo el tiempo al cambio. No es algo que se nos presente una vez cada determinado tiempo o cuando vamos a decidir qué vamos a estudiar o con quién nos vamos a casar, qué carrera vamos a seguir, sino que todos los días estamos expuestos a diferentes cambios y situaciones donde requieren de nosotros adaptación. Y los cambios como un proceso y vistos desde un punto de vista psicológico, son una evolución natural y necesaria para el ser humano. Es decir, nosotros cambiamos de acuerdo a la situación en la que estemos, la situación que se nos presente o bien el entorno en el cual nos estemos desenvolviendo. Y por eso es de que cuando estamos frente a nuestro jefe, por ejemplo, podemos reaccionar de cierta forma, comportarnos de cierta forma, y cuando estamos frente a nuestros familiares o amigos, nos vamos a comportar de una forma distinta. Ahora bien, eh, siempre que existe el cambio, que nos vamos a enfrentar al cambio, siempre existe miedo. ¿Por qué existe miedo? Porque nos vamos a enfrentar a algo desconocido, nos van a sacar de nuestra zona de confort y vamos a pasar a una situación totalmente nueva, donde hay mucha incertidumbre. Acá les coloqué algunas frases que me llamaron mucho la atención y la primera es que el miedo paraliza la energía del cambio. Y esto es muy cierto. El miedo nos paraliza. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando nos toca hacer una presentación en público? Nos empiezan a temblar las piernas, nos empieza a titubear la voz y en muchas ocasiones se nos olvida lo que queríamos decir precisamente por el mismo miedo. Probablemente nos habíamos preparado muy bien, no sabíamos todo lo que teníamos que decir de memoria, pero al momento que nos paramos frente al público y tomamos un micrófono, se nos olvida. ¿Por qué? Por el miedo. Es decir, el miedo nos paralizó. Y el miedo tiene un efecto importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el miedo, aparte de paralizarnos, puede llevarnos a matar nuestros propios sueños, a matar las esperanzas. El miedo incluso puede hacer que nosotros nos enfermemos, puede incluso hasta envejecer a las personas o puede detenernos de hacer algo de lo que nosotros sabemos que somos capaces de hacer, pero nos paraliza. Y cuando no hacemos nada o no nos levantamos a hacer lo que tendríamos que hacer, probablemente estemos posponiendo alcanzar nuestros objetivos o nuestros sueños 6 meses, un año o incluso toda la vida. Entonces lo importante es entender que en los procesos de cambio se debe conquistar el miedo, se debe utilizar el miedo a nuestro favor. ¿Para qué? Para poder innovar, para poder pensar en ideas nuevas y mejores de cómo hacer las cosas, cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas para ser mejores personas, mejores profesionales. En pocas palabras, debemos nosotros aprender a conquistar ese miedo y a convertirlo en la fuerza que nos motive y que nos ayude a cambiar. Como todos sabemos, los cambios, los grandes cambios, siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, como lo dice esta frase. Y no es el fin del mundo, no se acaba todo cuando las cosas se ponen difíciles, sino que simple y sencillamente es el inicio de algo nuevo y esperamos que obviamente sea el inicio de algo mejor. Si no, pues ¿para qué decidimos cambiar? ¿Verdad? Si nosotros queremos seguir obteniendo los mismos resultados, sigamos haciendo lo mismo. Y otra frase sumamente importante es que no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe cómo conquistarlo. Miedo vamos a tener y es algo natural, es parte de la naturaleza humana, pero tenemos que aprender a conquistarlo y usarlo a nuestro favor. Ahora, si nosotros queremos eh, entender por qué es necesario el cambio, tenemos que empezar por conocer de que esto es algo que se nos presenta todos los días. Eh, Como les comenté anteriormente, y es una frase del físico reconocido Albert Einstein, nos decía que si nosotros
buscamos resultados distintos, no debemos hacer siempre lo mismo. Tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que empezar a cambiar. Y esto implica, obviamente, cambio. Eh, Implica salir de nuestra zona de confort y trasladarnos a una zona desconocida, pero a una zona donde vamos a aprender y donde vamos a evolucionar como seres humanos. Y esto muchas veces es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Se necesita de mucho coraje, determinación y motivación para poder lograrlo. Pero afortunadamente existe mucha literatura, existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a gestionar los procesos de cambio, y no solo a nivel personal, sino también a nivel empresarial. Eh, una frase muy importante que encontré también del famoso naturalista Charles Darwin, eh, que es el autor de la teoría de la evolución, nos dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino que la mejor responde y se adapta al cambio. Aquí les coloqué también una imagen sumamente interesante de cómo evoluciona una oruga y cómo se convierte en una mariposa. Nosotros muchas veces apreciamos la belleza de una mariposa, pero no entendemos o no nos ponemos a pensar todo el proceso que tuvo que sufrir la oruga hasta convertirse en una mariposa. Y no es un cambio fácil, no es un cambio sencillo, lleva tiempo, probablemente duele, pero después observamos el resultado final y es algo muy bonito, muy maravilloso de poder apreciar. Ahora, si nos trasladamos al ámbito organizacional, como nosotros lo pudimos comprobar en el artículo de Juan Ferrer, en el cambio organizacional siempre vamos a encontrar resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de perder algo. Los directivos pueden tener miedo de perder poder, posición, influencia, etcétera. Muchas veces porque no entendemos el cambio, no entendemos las razones por las cuales es necesario realizar los cambios. Podemos estar contaminados con ideas preconcebidas de que no es necesario cambiar porque todo está bien como actualmente se encuentra. Podemos también no estar de acuerdo con los directivos y con la necesidad de cambio. Nuevamente, porque pensamos que tal vez la forma en que estamos haciendo las cosas no necesitan cambiar y estamos bien así, pero no estamos viendo más allá, no estamos viendo si existen mejores formas y soluciones de hacer las cosas. Podemos también tener una personalidad anticambio, es decir, nosotros somos probablemente unas personas muy estructuradas, que estamos acostumbrados a hacer todo de una forma sistemática y de la misma forma todas las veces, de modo que cuando se nos presenta alguna situación de cambio, nos resistimos, nos da temor, nos da miedo, porque se sale de nuestros esquemas, se sale de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y otra es también las creencias subconscientes de que no necesitamos cambiar. Como les comentaba antes, estamos muy convencidos de que lo que estamos haciendo es suficiente y necesario y que no necesitamos realizar ningún cambio. Pero existen muchas formas de solucionarlo en el ámbito organizacional y una de estas es la formación, es decir, los empleados necesitan estar lo suficientemente capacitados para poder enfrentar los procesos de cambio. Necesitan ser acompañados también, tener alguien que los esté guiando por el camino que se debe seguir para poder llevar el proceso de cambio a buen término. Es necesario también hacerlos partícipes del proceso. Se debe considerar sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, tomarlas en cuenta para que ellos puedan sentirse valorados y motivados a poder formar parte del cambio. Y en algunas ocasiones también es necesario negociar. Sabemos de que probablemente los cambios a veces choquen con ciertos intereses de algunas personas, de algunos grupos, y en ocasiones es necesario realizar un proceso de negociación también. El liderazgo en el mundo constante en el que nosotros vivimos, que se encuentra en constante cambio, principalmente derivado de los cambios tecnológicos, es sumamente importante y encontramos por lo menos 3 tipos de liderazgo que pueden influir en las empresas. Y uno es el gestor de recursos, que como ya lo leímos, son las personas que se enfocan mucho en los resultados únicamente y que quieren obtener resultados a cualquier costo, sin importar si las personas están de acuerdo o no, sin importarles sus motivaciones, preocupaciones, comentarios o sugerencias, simplemente se enfocan en los resultados. Los gestores de personas, por otra parte, se enfocan mucho en motivar a la gente, en involucrarlos en los procesos. Y por otra parte, encontramos al gestor del cambio, que es el verdadero líder. Es quien se preocupa, por una parte, por obtener los resultados que se esperan del cambio,
pero también se preocupan por motivar a las personas y a incluirlas dentro de este proceso de cambio. Y en este sentido, encontramos también tres dimensiones sumamente importantes de un líder. Y esta también hasta cierto punto un proceso por el que atraviesan todos los líderes. El primero es ser líder de uno mismo. Si nosotros logramos manejar nuestras propias emociones, liderar nuestras acciones del día a día con nuestra familia, en el círculo donde nos envolvemos, seguramente también vamos a poder liderar a otros. Pero si no podemos hacerlo con nosotros mismos, no vamos a tener la credibilidad ni la capacidad de poder liderar un grupo de personas. Liderar implica guiar a la gente hacia donde nosotros queremos, hasta donde se espera que nosotros lleguemos. Y un punto muy importante es crear más líderes, porque de nada sirve que yo me llene de seguidores, de gente que solo traten de imitarme, si al momento en el que yo me vaya de la empresa o de la compañía donde esté, ya nadie va a poder seguir haciendo, no vamos a dejar un legado y las cosas se paralizan. Necesitamos crear líderes que se encarguen de continuar el buen trabajo que se ha realizado hasta el momento. Ahora llevando esto al plano de la organización donde yo trabajo, les quiero comentar un poco acerca de esta compañía. Por temas de confidencialidad no les puedo comentar el nombre, pero sí les puedo dar algunos datos importantes. Y para empezar, les puedo comentar que es una empresa multinacional con sede en New Jersey, en Estados Unidos, que fue fundada en el año 2017, luego de separarse de otra empresa muy reconocida, también multinacional, eh, hace un par de años ya. Entonces, esta es una empresa que está en crecimiento, que se está formando, que está fortaleciendo sus procesos, etc. Es una empresa que forma parte de las Fortune 500. Para quienes saben o no saben más bien de esta clasificación, es una publicación que realiza la revista Fortune, donde enlista las empresas más grandes a nivel mundial. Y esta empresa donde yo actualmente trabajo forma parte de las 500 empresas más grandes a nivel internacional. Esta empresa cuenta con ingresos anuales de más de 6 billones de dólares al año. Cuenta con 85,000 empleados en más de 40 países. Y esta empresa se dedica a brindar servicios de BPO o de Business Process Outsourcing, dentro de los cuales se encuentran diversidad de servicios, como lo podemos ver en esta gráfica. Principalmente utilizando plataformas digitales, y los clientes principales son industrias y también entidades de gobierno, principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa. Ahora, comentando un poco sobre el cambio en la empresa y los procesos a los que nos hemos enfrentado, por lo menos en este último año. A inicios de este año se decidió implementar un nuevo sistema de ERP. Este sistema está muy enfocado a todo lo que es la administración y gestión financiera, de presupuestos, de proyecciones, etcétera. Y se decidió implementar en sustitución de varios sistemas individuales que existían en la empresa. Se decidió implementar el sistema para poder consolidar toda la información y llevar un mejor manejo de la información financiera principalmente. Luego de leer el artículo de Juan Ferrer, me di cuenta de que una de las situaciones que describe el artículo fue precisamente lo que sucedió, lo cual me ayudó a entender que la transformación digital no es un problema de un software en sí, sino de las personas como tal. Les puedo comentar que, por ejemplo, esta implementación se realizó en un lapso de 3 meses. Estamos hablando de un sistema empresarial para llevar el control financiero de una empresa que maneja un presupuesto de 6 billones de dólares. En mi opinión, 3 meses es un tiempo demasiado corto. No se tomó en consideración las opiniones de las personas, no se evaluaron las necesidades del negocio, no se evaluó la resistencia al cambio, y tampoco se llevó a cabo un proceso por medio de la metodología Scrum, que es lo que nos indica el artículo que acabamos de leer. Y como resultado, ¿qué se obtuvo? Desmotivación de los empleados, aversión al cambio, molestias por los nuevos procesos, atrasos generalizados en diversas áreas derivado de la implementación de este nuevo sistema, eh, desconfianza en los datos que proporciona el sistema. Nadie está 100% seguro que la información sea confiable. Y pues obviamente esto generó otras situaciones también relacionadas
con la desmotivación de la gente y las molestias que eso supuso para los usuarios. Y al pensar en qué falló y luego leer el artículo, puedo entender que faltó liderazgo. Es decir, nosotros tenemos gestores de recursos nada más, es decir, gente que nada más quería implementar el sistema sin importar las consecuencias. Faltó formación también, a muy pocas personas se les dio capacitación de este nuevo sistema. No hubo un acompañamiento adecuado para poder implementar el sistema. No se fomentó tampoco la participación del personal, sino como les comentaba, simplemente se seleccionaron algunas personas de distintas áreas y se decidió capacitarlos como super users, y lo que se esperaba que estas personas después cascadearan el conocimiento a otros niveles de organización, pero el problema era que ya estábamos sobre el tiempo, había una fecha en la que se tenía que implementar el sistema, tenía que ir en vivo, y las capacitaciones no se dieron a tiempo, había mucha incertidumbre, mucha falta de conocimiento, y pues esto afectó en gran manera en la participación de la gente y en la motivación también para poder enfrentar este cambio. Ahora, ¿qué fue lo que aprendimos como empresa luego de haber atravesado por esta experiencia? Primero, que se debe generar responsabilidad, es decir, se debe involucrar e implicar a todo el personal dentro del proceso de cambio para que éste se pueda dar de manera efectiva. Se debe de fomentar la autogestión colectiva, que es lo que comenta el artículo, creando equipos autodirigidos que realmente se adueñen de los procesos y que puedan tomar las decisiones que sean necesarias para poder llevar a cabo el proceso de cambio. Obviamente se va a encontrar resistencia, como siempre, en todos lados, pero se debe también entender que la transformación no solo es un cambio tecnológico, sino también conlleva un cambio en la forma de pensar, de trabajar, de relacionarse con los demás. Entonces, esto es un punto muy importante de lo que se aprendió dada esta experiencia que acabamos de pasar. ¿Qué aprendimos también? Que se debe planificar de mejor forma, con el suficiente tiempo, comunicar de mejor forma los cambios, las expectativas, qué es lo que se espera del cambio, por qué es necesario el cambio, quiénes van a participar en el cambio, qué ventajas supone el nuevo software o los cambios que se vayan a realizar. Y sabemos también que la participación y colaboración de todos los empleados es sumamente importante, porque de esta forma vamos a lograr el compromiso y el involucramiento necesario para que esto se pueda llevar de mejor forma. Y pues como ya lo hemos mencionado, el liderazgo juega un rol sumamente importante. Y en mi opinión se debe fomentar un liderazgo transformacional que permita establecer una plataforma donde se logre hacer entender al personal que el cambio no es un objetivo como tal, no es un objetivo al que se desea llegar, sino que es todo un proceso constante en el que vamos a estar expuestos de manera diaria y a lo largo de todas las funciones, de todos los procesos. Y si queremos tener una organización ágil, rápida y que se adapte a los cambios del entorno, tenemos que fomentar y trabajar en esta plataforma. Principalmente en compañías como en la que yo trabajo, donde es una empresa de tecnología y todos sabemos que la tecnología está cambiando a pasos agigantados y necesitamos adaptarnos para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Luego de leer el artículo y de investigar un poco sobre este tema de la gestión del cambio, en mi opinión lo que debemos hacer es fomentar el liderazgo transformacional. Y liderazgo transformacional se refiere a centrarnos, como bien lo dice acá, en la generación de procesos de cambio dentro de la organización, enfocándonos en mejorar y fortalecer las relaciones entre los miembros de los grupos, de los equipos y sus niveles de motivación. Algunas de las ventajas del liderazgo transformacional, como ya lo hemos comentado también, es el desarrollo de habilidades sociales. Las personas pueden relacionarse de mejor forma entre departamentos, la colaboración se mejora y podemos aumentar la autoestima de los trabajadores. Al momento de que hay relaciones interpersonales adecuadas,
y los colaboradores están lo suficientemente capacitados y motivados, la autoestima de los trabajadores va a mejorar. Fomentar también el aprendizaje corporativo es muy importante. Como ya lo comentamos también anteriormente, crear el clima propicio para generar nuevas ideas, eliminar el miedo para que la gente se sienta en confianza de poder hablar, de poder decir qué es lo que les preocupa, lo que les molesta, o poder transmitir nuevas ideas para hacer mejor las cosas. Otra ventaja es reforzar los equipos de trabajo. Y pues esto conlleva obviamente al aumento del nivel de compromiso de todos los colaboradores. Por lo tanto, creo que esto es sumamente importante, el liderazgo transformacional y la gestión del cambio, como vimos en el artículo de Juan Ferrer que recién leímos. Y esto nos lleva a comprender también que los cambios no se generan solo en las compañías. Es cierto, es la plataforma o el lugar donde se van a llevar a cabo, pero no es la empresa como tal la que genera este cambio, sino que son las personas que integran las empresas quienes realizan el cambio. Por eso es que nos conviene tener empleados motivados, empleados con el conocimiento necesario, que se involucren, que participen, que sean responsables de sus acciones y que puedan autodirigirse, que tengan el empoderamiento necesario para poder ser parte de una empresa que los escuche, que se preocupe por ellos y en general por mejorar constantemente. Creo que esta es una de las ventajas del liderazgo transformacional y de gestionar el cambio de manera adecuada por medio de las herramientas que vimos en el artículo. Eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado el video y pues como siempre quedo a sus órdenes. Les deseo un feliz día.